Porque la serie Hombres cautiva audiencias en Capital 27 años después. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Audiencias Capital, el espacio de participación, opinión y escucha de las audiencias de Capital. Gracias por acompañarnos. Hoy estaremos conversando sobre la serie Hombres, que se está emitiendo por las pantallas de Capital de lunes a viernes a las 10 de la noche. No será nueva para muchos de ustedes, pues porque fue escrita por Mónica Agudelo para RCN Televisión en el año 1996. Hombres es una historia sobre el mundo masculino. Hombres le da un giro a lo convencional. Ahora ya no son las mujeres las que hablan de mujeres, ni son ellas quienes se preocupan por esos kilitos de más. Son los hombres enfrentándose a sus cuerpos, a sus canas, las arrugas y el inevitable paso del tiempo. El ambiente de Hombres se desarrolla en el mundo de los negocios de la bolsa de valores. El hilo conductor de esta serie es una historia de amor entre la protagonista, secretaria general de la Bolsa de Valores de Bogotá, y un corredor de bolsa de una importante firma. Hombres ha generado una gran acogida entre las audiencias de Capital, y en las redes sociales de Capital hemos encontrado comentarios como: Amé la serie Hombres, me la vi completa y me gustó porque era una propuesta completamente diferente y vanguardista para la época. Hay tantas telenovelas colombianas que ahora se llaman series, pero la realidad es que llámense como se llamen, esas historias eran súper reales, con un libreto muy bien logrado y con un elenco de verdaderos profesionales que venían de las tablas, que dejaban la piel y que nos mostraron otra faceta de la vida. Gracias. De la mejor libretista que ha dado este país, eterna, Mónica Agudelo. Serie maravillosa. Alejandra Borrero, magnífica actriz. Me encantó su personaje de Mafe. Los mejores. Para indagar posibles razones que expliquen la acogida que ha tenido Hombres en Canal Capital 27 años después de su primera emisión en el canal RCN, el defensor de audiencias invitó hoy al actor Nicolás Montero, quien dio vida al comisionista de bolsa Julián Quintana. Nicolás Montero, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Audiencias Capital. No, muchas gracias. Canal al que le tengo mucho cariño. Muchas gracias, Nicolás. Mira, estamos gratamente sorprendidos por la reacción que ha tenido la presentación de la serie Hombres, que es una producción de RCN de 1996-97, aquí en Canal Capital. La gente está feliz como si estuviéramos en 1996. Empecemos esa conversación por ahí, tratando de indagar qué es lo que tiene de seductora esa serie tantos años después. Creo que hay contenidos que logran capturar algo de la esencia humana que hacen que trasciendan en el tiempo. En los campos del teatro, pues siempre se habla, por ejemplo, de que Shakespeare es nuestro contemporáneo porque sus obras siguen hablándonos a las audiencias, sin pretender que Hombres sea un clásico pues, de estas envergaduras. Creo que sí toca dos elementos que son muy interesantes. Uno, o tres, digamos. Uno, que rompió de alguna manera la forma en cómo la televisión registraba las relaciones románticas. ¿Sí? Entonces, esta idea de que de que el amor romántico estaba por encima de todo, pues Hombres como que entró digamos, a presentar las relaciones de una manera más fresca en ese sentido. Creo que es una gran virtud de la combinación que se dio entre la escritora Mónica Agudelo y el director y los actores y el reparto. Que es que creo que era la primera vez, digamos, en que las masculinidades entraron en cuestionamiento, ¿cierto? Y eso pues está ahorita muy en boga. La idea de las nuevas masculinidades pues es un tema que es muy importante ahora, y en ese momento creo que la idea de poner en plano a unos hombres que eran verdaderamente torpes, porque antes, digamos, la televisión, o en ese momento, la televisión en su mayoría registraba a las masculinidades como el malo, 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 o una especie de galán, y el amigo del malo o el amigo del bueno, pero digamos, digamos, arcoíris que logró Mónica, que era la escritora que además amaba profundamente a los hombres. Entonces, ese creo que es un segundo elemento que hace que hoy en día ponga en primer plano esa discusión. Y la tercera, una cosa que sí creo que que trasciende todos los tiempos, que es que quizás la relación más
en la que nos identificamos todos, la más inmoral, y como la más cercana, digamos, a algo como la perfección es la amistad, ¿cierto? Entonces, este combo de amigos, que no era que no fueran críticos entre sí, pero sí ponían por encima de cualquier cosa la idea de la solidaridad, es decir, la idea de usted nunca está solo porque aquí estamos. Entonces creo que esos tres elementos hacen que la obra, que Hombre sea muy, muy, muy legible, que es un poco de lo que tiene que pasar en la televisión, que los contenidos sean legibles y que por supuesto produzcan una conversación. Si uno se pone a pensar hoy, Nicolás, han pasado muchos años y uno diría que muchos de esos temas para ese momento de la sociedad eran temas muy disruptivos. Pues yo creo que ponerlo en la televisión era disruptivo, ponerlo en primer plano en la televisión. Otra de las cosas buenas que pasó con Hombres es que nos divertimos muchísimo, mucho, 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 realmente nos divertimos mucho. Y finalmente ese combo de amigos se volvió un combo de amigos. Y para decir que para ninguno de nosotros era como si los libretos se hubieran actualizado. ¿Me explico? Era como, Sí. bueno, ya finalmente estamos diciendo algo que es actual a nosotros, que se parece un poco a las relaciones que tenemos. Sin no decir que el sentido del humor de Mónica siempre nos sorprendió, ¿cierto? Pero creo que fue un tema de actualización porque la realidad ya estaba ahí, ¿cierto? Puede que no con los nombres actuales, pero ya pues eso no fue hace tanto tiempo. A mí se me hace mucho ya. Sí, pero lo que quiero decir es que ya habían pasado los 60, ya habían pasado los 70, ya había pasado la revolución sexual, ¿cierto? Ya pues el rock había roto una cantidad de estructuras, ya las novelas, los libros, el arte en general. Entonces creo que Hombres actualizó y logró poner unas discusiones muy interesantes con un sentido del humor muy, muy sano, muy generoso. Y se nota mucho esos dos elementos que tú has mencionado, el hecho de que ustedes, actores y actrices, arman un combo en la vida real de amigos, porque esos creo que se percibe, creo que se percibe el disfrute que les está produciendo grabar esas escenas, reproducir esos diálogos, esas tramas que se van dando entre los personajes. Y creo también que, no sé si así fue en su momento, Nicolás, pero te lo pregunto, como la satisfacción de decir, estamos dándole a un tema que vale la pena, Pero sin que duda, vale la pena. pero sin duda, había un profundo orgullo por presentar un tema que nos gustaba, unos libretos que nos gustaban, una dirección que nos gustaba. Pero sin duda, era parte del gozo, era sentir, sin pretender hacer una ruptura, pero sí era sentir como entiendo muy orgulloso de nuestro trabajo, de nuestro producto, eso se dio. Y fue una combinación de cosas, porque fue, insisto, la dirección de Carlos Mayolo, que era pues uno de los mejores directores que ha tenido este país. Unos libretos que uno decía, pero ¿quién está haciendo estos libretos que fluyen como tan fácilmente y que creó un universo en el que uno quería estar? ¿Sí? En donde, no sé, donde el mejor amigo de la protagonista era gay, pero ese además se vuelve amigo de la mamá del protagonista o del duraznito. Entonces, toda esa melcocha de afectos que permitían decir cualquier cosa, porque es que las cosas con su avena se pueden decir que son mejores. Entonces, eso generaba y lo voy a decir así, era un gusto ir a grabar. Realmente era un parche. La serie se desarrolla en un escenario que uno podría identificar como un escenario de los círculos del poder, que es la bolsa, que es el mundo de los negocios, con gente muy bonita, muy bien vestida, con gustos, con moda, preocupada de su estética. Ese mundo que se ubica en un grupo poblacional, en un grupo social específico, Nicolás, ese mundo no ha desaparecido, como no ha desaparecido el mundo de las personas más pobres que juegan con otras estéticas, que quizás tienen las mismas aspiraciones y demás. ¿Cómo sientes tú que una serie como esa que se hace mostrando, digamos, la vida de un grupo poblacional específico,
ayuda a interpelar a la sociedad colombiana hoy, en esta sociedad que sin duda ha sufrido transformaciones después de la producción de esa serie? El tema de que fueran unos chicos de bolsa, ¿cierto? Podía, podía haber devenido en que la competencia alrededor del dinero iba a ser lo más importante, ¿cierto? Cosa que la historia después nos demostró. Cosa que con el crack del 2008 quedó absolutamente demostrado, y que la futilidad, la superficialidad de estos personajes, como quedó absolutamente demostrado, pues se cargó al mundo, ¿sí? Y aquí también sucedió con cosas como Interbolsa, ¿verdad? Eh, la serie, digamos, al final termina planteando una cosa que a ese tipo de comportamientos o de universos se le puede oponer una ética del afecto. Era un poco lo que sucedía en Hombres, ¿cierto? Recuerdo especialmente un capítulo donde a Julián Quintana eh, tiene una pérdida enorme. Claro, solo los chicos de la bolsa podían reunirse y darle un cheque de 20 millones de pesos cada uno de la época para decir, aquí estamos. Pero nunca, digamos, hubo un tema de corrupción, ni nunca, digamos, los valores del dinero se inmiscuyeron, según recuerdo yo, en ese cosmos de amistad. Naif, inocente, sí, de acuerdo, puede ser, claro que sí, por eso es ficción, pero no es mala idea. No es mala idea pensar que si en el primer plano ponemos una ética del afecto, como mencionaba, eh, entonces, si priorizamos ese buen trato, si priorizamos esas lealtades, si priorizamos esos valores, es una palabra complicada, pero si priorizamos eso, pues a lo mejor se discriminarían otros. Es decir, si tienes amistad, no todo vale. Es un poco el cuento. Ah, qué interesante esta lectura que estás haciendo a partir de la pregunta que yo te hacía, Nicolás. Yo quisiera que retomáramos la expresión que utilizaste muy al comienzo de las nuevas masculinidades, que es una expresión que creo que con mucha dificultad se ha ido abriendo paso socialmente y sobre la cual nos hemos ido apropiando, afortunadamente, creo yo, los hombres que hemos sido creados en una cultura machista, una cultura patriarcal, una cultura donde se nos vendió la idea de que para ser felices todos teníamos que estar inscritos en un modelo estereotipado de familia, donde las mujeres se ocupan de la crianza de los hijos, donde más o menos se nos prohíbe llorar, donde nos cohibimos de expresar nuestros sentimientos, y creo que de eso se ha ido avanzando mucho. Ese tema de las nuevas masculinidades para un televidente de Capital hoy, ¿qué le puede aportar en la lectura que se hizo de esas masculinidades en hombres? Nosotros, cuando la hicimos, no pensamos que estuviéramos teniendo un discurso de nuevas masculinidades. Simplemente Mónica fue suficientemente hábil para coger como una taxonomía de la masculinidad, como los arquetipos de la masculinidad. Y entonces está el que no sabe tratar a las mujeres, el que es el machista que le pega, literalmente le pega a las mujeres. ¿Sí? El que era el promiscuo absoluto, que por supuesto era un éxito total, ¿verdad? El que por el contrario es muy tímido, el que es buen papá, ¿cierto? El señor viejo que era mayor, que era Gustavo Angarita, que además, para la anécdota, siempre que hacíamos esas escenas corales, nos miraba a los ojos y decía, ay, estoy cansado de ustedes. ¿Por qué? Pues claro, nosotros andábamos en una farra y en una mamadera de gallo, y el otro era como, pero fue un grupo de verdad muy bonito. Pero Mónica, digamos, tuvo la precisión de decir, voy a armar unos arquetipos de esos hombres y los voy a poner todos en una mesa. Y entre ustedes tienen que relacionarse. Y en ese relacionamiento probablemente estaba la idea de las nuevas masculinidades. Incluso el más machista de todos, que era el personaje que hacía Luis Mesa, que ya no me acuerdo, pues termina sentado con el personaje que hacía Claude Pimón, con el gay que era el mejor amigo de Antonia. Eso no nos lo inventamos, eso ya estaba, eso ya sucedía, eso no pasó eso no pasó hace 2 siglos. Pero entonces quizás la forma de relacionarse es decir, así como nos pasó a nosotros, ¿cierto? Los elementos de las nuevas masculinidades simplemente nos rodean y toca ser suficientemente
que decirlo, inteligentes o sensibles para saber que que si no nos metemos en ese discurso estamos perdiendo mucho. Estamos perdiendo de muchas emociones que los seres humanos pueden tener. No sé si me explique, pero Sí. el hombre es tan preso de su definición de masculinidad como desee serlo. Hoy en día creo que tenemos toda la información necesaria para reventar esas definiciones. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora esta conversación con Nicolás Montero, que hace parte del elenco de la serie Hombres? ¿Ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver la serie Hombres por las pantallas de Capital? Cuéntenos todas sus percepciones, cuéntenos si tienen opiniones, quejas, comentarios sobre la parrilla de programación de Capital. Cuéntenos qué quisieran compartir con nosotros. ¿Les gustaría ser invitados a este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Capital? Cuéntenos qué tema les gustaría que analizáramos en este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Capital respecto a nuestra programación en la señal abierta de televisión o también los contenidos que difundimos en nuestras redes y plataformas digitales. Pues ya saben que no duden en comunicarse con nosotros y hacernos saber todas sus percepciones, opiniones, quejas, sugerencias. Escríbanos al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Estaremos atentos para escucharlos. Sigamos viendo la entrevista. Una de las cosas que creo que ha cambiado mucho, Nicolás, es que en el tiempo en que se produce Hombres, no teníamos el poder de las redes sociales hoy. Nos hemos dado cuenta aquí en Canal Capital lo importante que es cuando se está haciendo una transmisión y las personas están interactuando entre ellas a través de las redes sociales. Lo hemos visto con Rock al Parque, con Joropo al Parque, con Jazz al Parque, lo hemos visto en las transmisiones especiales que hace Capital desde estos escenarios públicos, estas grandes manifestaciones culturales que tienen en Capital. Y es muy poderoso lo que está pasando en redes, porque una cosa es lo que está pasando en la señal abierta de televisión y otra la interacción que se está produciendo en redes. Estamos asistiendo a un fenómeno masivo muy bello de cómo las audiencias se comunican entre ellas, pero también le está diciendo al canal, hey, esto que usted está haciendo me gusta, no me gusta, en tiempo real. Eso nos plantea enormes retos como canal. Creo que es una oportunidad valiosísima. Y está pasando ahora con Hombres. La gente la está comentando cuando la ve en redes. Y creo que ese es un elemento muy poderoso. Y nosotros desde este espacio hemos defendido mucho eso y queremos incitar a que la gente opine, comente, critique, porque creemos que con ese activismo de la gente respondiendo a lo que está pasando en televisión y comunicándose entre ellas, está proporcionando insumos para ver qué tan pertinente es un contenido o no. Sin duda. Es que negarlo sería absurdo. Negarlo sería como ocultar una evidencia que es apabullante. Para mencionar, entre otras cosas, que cuando Hombres se hizo la tecnología emergente, fueron los celulares. ¿Sí? Y esto para decir que empezaron a incorporarse dentro de las mismas dramaturgias, porque ya no se podíamos esconder. Bueno, pero claro, las redes, yo diría que las redes son como lo que siempre ha sucedido en referencia a cualquier lenguaje o a cualquier medio. No son en sí mismas ni buenas ni malas, pero sí amplían las contradicciones de los seres humanos y de las sociedades en las que viven. A una sociedad solidaria, las redes sociales serán solidarias. A una sociedad superficial, las redes sociales serán superficiales. Pero sí me parece que es muy importante lo que vos dices, que hoy las señales de televisión, si no incorporan el tema de cómo se comunican con sus audiencias en tiempo real, si no lo tienen en cuenta, pues se quedan atrás, pero sin duda, no puedo decir mucho más al respecto. El problema es cómo hacerlo, que es una pregunta que nos hemos hecho desde hace, no sé, desde Gutenberg. Yo me imagino que hubo una cantidad de conservadores que dijeron, carajo, este Gutenberg se está tirando con todo, ¿cómo se le ocurre hacer la imprenta? ¿Cierto? Y habrá habido buenos libros o malos libros, pero me parece que el tema de las redes sociales es una cosa que hasta ahora estamos descubriendo. Para los canales es una reflexión permanente porque ahora ni siquiera sabemos cómo se promocionan las cosas, ¿cierto? Entonces las redes sociales empiezan a tener en cuenta esa comunicación orgánica, que es creo la palabra clave,
de lo que estás diciendo. Quisiera No, saber qué pasaría hoy con hombres alrededor de las redes sociales. Eso me parecería muy divertido, todos los personajes comentando sus Instagrams y sus cosas. claro, claro, es algo muy interesante y en lo cual el canal pues está apenas empezando como a aprender a descifrar qué es lo que pasa en esas redes y eso cómo se puede utilizar. Porque de las cosas de las que estamos convencidos, sobre todo desde este espacio de las audiencias, Nicolás, es que la televisión se vuelve valiosa en la medida en que es capaz de desencadenar conversaciones sobre lo que nos pasa. De acuerdo. Porque lo más terrible para una sociedad que se precie de ser democrática es que lo que pasa en televisión no tenga ningún impacto. Estoy de acuerdo. Hay una definición de entretenimiento que a mí nunca me ha gustado, que es que dice, es que la gente lo que quiere es olvidarse de su vida. Y entonces uno dice, yo tengo problemas con esa definición porque lo que creo es que, que el entretenimiento lo que debe es acordarle a uno de su propia vida para generar esas conversaciones que tú dices. Y estoy de acuerdo y quizás sea uno de los cuarto elementos de lo que hace que hombre siga siendo actual, que en su momento generó una conversación. Y es probable que esa conversación todavía no la hayamos terminado y que por eso siga siendo igualmente potente. Y sigue siendo igualmente potente y necesaria y pertinente, Nicolás, entre otras cosas, porque a pesar de los avances que ha habido con este tema de las nuevas masculinidades, con las equidades de género, con las limitaciones que todavía persisten, seguimos asistiendo a fenómenos sociales muy inquietantes como los feminicidios, por ejemplo. Los feminicidios que se explican en parte por la existencia y la aceptación social de muchas de esas conductas que pueden en algún momento dado aparecer en la serie de una manera repetitiva, con esos arquetipos de hombres que hacen mucho daño, muchos de esos arquetipos, no todos, pero muchos de esos arquetipos hacen daño y generan rupturas y generan entornos que ponen en peligro los derechos sexuales, reproductivos, afectivos de los hombres y de las propias mujeres, de todos. De tal manera que creo que una serie como esta en este momento puede ayudarnos a reflexionar mucho en familia, por ejemplo, y en nuestros entornos de amigos sobre esas cosas que están ahí todavía latentes y que siguen actuando como una llaguita que no hemos sido capaces de sanar. Es una raya muy gruesa. No es una raya, es una raya enorme. Cuando hablas de feminicidios, hoy sabemos, porque cuando se miden los fenómenos, hoy sabemos que más del 90% de los asesinatos a mujeres son, digamos, los victimarios son hombres. ¿Me explico? Es contundente y la gran mayoría de esos se debe a un tema tan machista como los celos, ¿cierto? Entonces esas son evidencias que están ahí. Pero me interesa algo que dices, que es que ¿cuáles serían los arquetipos actuales? Es probable que, entre otras cosas, hombres hoy en día provoque una crítica sobre los arquetipos que en ese momento planteó Mónica, ¿cierto? Y entonces uno diría, pues este ya no podría decir esto, ¿verdad? Y pues está buenísimo, porque de eso se trata, digamos, todos los contenidos creativos, que de todas maneras son un testimonio de su época, y es responsable de las épocas que lo ven tener una crítica frente a las cosas que ya pasaron, sucedieron, cambiaron o no cambiaron o deberían cambiar. ¿Por qué en ese ascensor de la oficina, siempre que estaban subiendo los hombres, siempre llegaban dos mujeres y aprovechaban el lugar del ascensor para decir cosas en voz alta mientras ellas estaban esperando que se abriera el ascensor? Un comportamiento como ese de puro adolescente de 14 años, hoy en día uno diría que es un comportamiento socialmente indeseado y irreprochable, ¿verdad? No se daría fácilmente. Oh, exacto. Hay textos, yo no me puedo acordar en este momento de muchos, pero por supuesto hay textos que a la luz de hoy en día no deberían suceder. Pero lo que es absurdo, diría yo, es decir que no existieron. ¿Me explico? Lo que es interesante es decir, mire de dónde venimos, mire lo que estamos y fíjense a ver para dónde es que quieren ir.
Entonces, de acuerdo, no me acuerdo muy bien de la escena que me dices del ascensor, pero en esa época, pues eso era un detalle humorístico que hoy en día no sería, no le pertenecería a las nuevas masculinidades. Hay temas también ahí que están fuertes todo el tiempo. Es el tema este de las relaciones abiertas, ¿no? Mujeres que en su momento eran unas mujeres descomplicadas que rompían también patrones. Unas mujeres que, digamos, ejercían su propia autonomía, no exentas de confusión y de caos, pero que ejercían su autonomía, rompiendo también en su momento estereotipos de cuál debería ser el comportamiento deseado socialmente para una mujer. Claro, claro, estás hablando de Mafe, claro, pero sin duda. O la sexualidad de la mamá cuando se enamora del mejor amigo de Quintana. Claro, yo creo que eso, digamos que ese gran valor de la serie, que era sincera en esos planteamientos. ¿Me explico? Porque Mónica siempre fue muy sincera en las cosas que escribió. Que hoy en día eso ya no pueda pasar es otra cosa, pero sí, por ejemplo, cuando hablas de Mafe, de que es una mujer que ejerce su sexualidad, ¿verdad? Y que no y que además que el mejor amigo es Quintana y que él mismo le dice, eso además tengo que decir que son personajes inspirados en gente que nos rodeaba, ¿no? De hecho, Mafe se llama en mi vida real, es mi mejor amiga y entonces Mónica se robó a ese personaje y lo puso en la serie. Pero al final, en esa misma contradicción, ella termina enamorándose del que no se puede enamorar porque es la versión masculina de ellos y tienen que llegar a unos acuerdos porque en últimas también eran sinceros para decir, quizás ya no me gusten las relaciones abiertas contigo, ¿cierto? Entonces, digamos que esa sinceridad planteaba temas, pero en el universo de los personajes no eran arquetipos, digamos, que tuvieran un mensaje, sino que en la tridimensionalidad de los mismos presentaban como el devenir del desarrollo de sus vidas. Viendo, para prepararme un poco para esta entrevista contigo, uno de los capítulos, pensaba yo lo fascinante que puede llegar a ser un diálogo entre un pelado que tenga hoy 20 años, una pelada de 20 años, con su papá y su mamá, sobre cómo era que ellos vivían esas situaciones que están representadas en la serie. Buenísimo, me parece. Promuévelo. Yo por mi parte tengo que decir que a veces siento que las nuevas generaciones son más conservadoras. Por ejemplo, para entrar en el debate, yo digo, las utopías de mi generación o de las anteriores estaban más pendientes, por ejemplo, de cosas como los derechos humanos, ¿verdad? Para garantizar las libertades individuales. Ahora uno siente que los jóvenes dicen, no, mire, ¿saben qué? A mí déjeme ser lo que yo quiera hacer y lo demás, mi utopía es más personal que social. Buen debate, me parece un muy buen debate. Nicolás, te agradezco mucho que hayas aceptado conversar con nosotros. Espero que esta conversación motive a los televidentes a volver a ver la serie, quienes ya la vieron, y a quienes no la han visto, a que se peguen de Capital, porque hay muchas cosas para conversar y reflexionar a partir de los aportes que nos da Hombres. Muchísimas gracias, Nicolás. No, muchas gracias a ustedes. Bienvenidos pues, a que vean Hombres se metan en los universos. Y lo que más me gusta es que no haya un elemento nostálgico frente a la serie. Cuando me dijeron que le volvían a pasar y que si hacía entrevistas, le dije no, con el mayor gusto, pero con cero nostalgia. Hagámoslo por las conversaciones que, como vos dices, pueda generar. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, nuestras audiencias, la defensoría de las audiencias de Capital, pues no tendría ningún sentido. Estamos convencidos que la mejor programación de un canal de televisión como lo es Capital depende y mucho del diálogo cara a cara con los y las televidentes. Los televidentes que nos escriben contribuyen poderosamente a que no perdamos el norte en nuestras tareas y responsabilidades como medio público, a recordarnos lo que implica poner a los ciudadanos y ciudadanas como objetivo central de lo que hacemos en Capital y en el canal Eureka, y también a entender que somos un cordón umbilical entre las audiencias y entre ellas y nosotros. Así que los invitamos a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co.
Y no olviden que este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que estamos emitiendo por nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.